Bien, si tienen alguna observación o alguna cosa que no se me escuche o algo, o alguna pregunta, me dicen nomás, ¿no? Para eso está esta clase. Entonces, todo tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer es el ejercicio 6, nos dice, ¿no? Cada uno de los siguientes ejercicios, efectuar las operaciones, ¿no? Entonces, divisiones, multiplicaciones, potencias. Bien, entonces aquí está fácil, ¿no? Miren, el 6, primero, bueno, hay dos formas para resolver esto, ¿no? Bueno, tal vez no usemos pizarra hoy día, directamente nomás podemos ver los ejercicios, pero vamos a ver. Bien, de esto pueden hacerlo de dos formas, ¿no? Miren, pueden dividir primero esto, luego dividen esto, ¿no es cierto? Van a tener uno, dos, tres números complejos y esos tres lo suman, ¿no? Entonces, sumando esos tres, pues van a obtener este nuevo número complejo. O si no, podrían hacer la suma de fracciones normal, como sabemos, ¿no es cierto? Realizamos la suma de fracciones, hallamos el mínimo común múltiplo y lo vamos dividiendo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso y bueno, tal vez mínimo común múltiplo les confunda, ¿no? Entonces, pues fácil, ¿no? Simplemente hay que multiplicar esto por esto por esto. Si bien tal vez ese no sea el mínimo común múltiplo, pero pues igual nos va a ayudar a dividir, ¿no? Entonces, bueno, esta es suma de fracciones de colegio, ¿no? Bastante sencillito. Bien, tienen que hacer el 6. Yo creo que está bastante fácil, ¿no? Si es que tuviesen dudas de esto, díganme nomás. Solo pueden, bueno, pueden hacer por dos caminos, ¿no? Dividir o bien primero sumar, tratar de simplificar lo máximo posible y luego recién multiplicar y volver a dividir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese era el 6. A ver, vamos a ver si el libro tenía la respuesta correcta. En el 6 del lazo dice que la respuesta había sido uno más i, ¿no? Entonces, a ver, del lazo, el 6 había sido uno más i. Sí, está bien. ¿No? Entonces, a ver, el 9 más. Bueno, aquí lo mismo, tenían que dividir y pues otra vez sumar los tres, ¿no? Ah, bueno, aquí era resta, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que restar. O si no, podrían volver a sumar toditos, ¿no? Y pues tenía que salirles uno menos i. Ese era el 9. A ver, el 9 es uno menos i. Muy bien. Bueno, hasta ahí bastante fácil, ¿no? No hay mucha complicación en esto, ¿no? Si es que tuviesen algún problema, pues tenemos videos grabados, ¿no? Para este tipo de cosas. Para esto no tenemos video, ¿no? Para esto de sumas y restas, creo que la clase de complejos lo hemos hecho. Ah, no, lo hemos hecho pues virtual, ¿no? Entonces, pues el video debe estar ahí, clase teoría de complejos, creo que lo he puesto en Classroom, entonces lo buscan nomás, ¿no? Si es que tuviesen problemas en dividir, pero pues bueno, para dividir tampoco es tan difícil, ¿no? Simplemente hay que multiplicar miembro, bueno, numerador y denominador por un mismo número y pues no alteramos la fracción, ¿no es cierto? Y ese mismo número es el conjugado del denominador, ¿no es cierto? Digamos, si yo quiero dividir esto, pues a ver, es que está de color blanco, a ver, vamos a deshacer esto, ahí. Bueno, no estoy con el tablero ya, entonces, a ver, vamos a ver. Si quieres dividir esto, sería uno dividido entre 1 menos i, ¿no es cierto? Entonces, aquí se deben estar aburriendo los que ya han hecho su práctica. Pues muy bien, ¿no es cierto? Bien, si quiero dividir esto, pues hay que multiplicar miembro, bueno, no miembro a miembro, numerador y denominador por el conjugado del denominador, o sea, uno más i, ¿no es cierto? Si la parte imaginaria era menos, pues le cambio el signo y eso va a ser el conjugado, más i. Abajo por lo mismo, uno más i. Listo, ahora ya tengo esta división. Aquí abajo se me ha formado una diferencia de cuadrados y arriba una multiplicación y ya está. Desarrollo esto y ya puedo, ya tengo, ¿no? Dividido. Y simplemente es eso, ¿no? Entonces, bueno, el 9 igual estaba bastante sencillito. Estamos viendo las soluciones de su práctica para que quede claro, ¿no? Bien, tenían que hacer el 17 del lazo. A ver, el 17 tenía que salir, dice 2 más 2i. A ver, el 17 aquí está, ¿no? Entonces, 2 más 2 sí sale, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí lo mismo que habíamos visto, ¿no? Estábamos viendo esto en la clase de teoría de complejos. Bueno, a ver, hay que simplificar lo más posible esto, ¿no? A ver, el i a la 16, el i a la 16, digamos. Bueno, entonces, bueno, sabemos que i a la 0, bueno, mejor conectaré aquí el pizarrón hasta aquí. Bueno, entonces, estos tenían que dividir, ¿no es cierto? Bueno, no dividir. Bueno, sí dividir. Aquí tenemos un complejo, aquí abajo otro complejo. Podrían sumar fracciones o bien primero dividir este complejo de arriba entre este de abajo y luego dividir este también, ¿no es cierto? Pero miren, aquí tenemos i a la 16, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto en la clase teórica. Y a la 16, ¿cuánto será? ¿No es cierto? Esto no tendríamos que multiplicar 16 veces el i, pero pues sabemos que las potencias del número, de la unidad de los imaginarios i, pues las potencias se van repitiendo, ¿no? Es, digamos, i a la 0 sabemos que vale 1, i a la 1 es el mismo i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i, y luego otra vez, ¿no? I a la cuarta es igual a 1, i a la quinta es igual a i, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí, de 4 en 4 se va repitiendo, ¿no es cierto? Entonces, pues,
Y como es de 4 en 4, pues lo que nosotros hacemos es dividimos el exponente, ¿no? Entonces 16 dividido entre 4, aquí 4 por 4, 16 pagado, ¿no? Entonces el residuo había sido 0. Bueno, entonces esto habíamos dicho, ¿no? Contamos 1, 2, 3, pero y el 0, entonces aquí, ¿no? El 0. Entonces, pues bueno, no necesariamente sería contando, ¿no? Directamente tal vez podríamos poner el residuo, lo que quede del residuo lo ponemos en vez del exponente, o sea, i a la 16 se vuelve en i a la 0, o sea, en vez del 16 ponemos el residuo, ¿no? I a la 0, y sabemos que i a la 0 es pues 1, ¿no? O si no, también podríamos hacer de la otra forma, sin estar recordando unos pasos, ¿no? También podríamos analizar si i a la 16 es lo que necesitamos, pero sabemos que i a la 16, bueno, 16 es lo mismo que 4 por 4, ¿no es cierto? Eso hemos visto de la división. Entonces, este 4 por 4 es multiplicación en el exponente y la multiplicación se da de exponente de otro, potencia de otra potencia, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que i a la cuarta y otra vez a la cuarta, ¿no es cierto? Entonces, i a la cuarta sabemos que es 1, ¿no? Y a la cuarta es 1, entonces aquí ponemos 1 y esto es 1 a la cuarta, y 1 a la cuarta sigue siendo 1, ¿no es cierto? Entonces, miren, en cualquiera de los dos casos hemos llegado al mismo resultado, entonces, pues, lo mismo tenían que ser con i a la 15, i a la 9, i a la 4, i a la 10, i a la 5, ¿no? Y pues aquí se simplificaba bastante bonito y se convertía en un ejercicio bastante sencillito, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era eso el 17, ¿no? Entonces, tal vez hasta ahí tuviesen dudas, díganme nomás, y si no, podemos seguir. Me cortan nomás, ya, si es que tienen dudas, estoy hablando, me cortan nomás y respondemos las dudas. Bien, el 17 estaba sencillito igual. Bueno, y si tienen dudas, pues normal, para mí está sencillo porque yo ya soy auxiliar, ¿no? Pero pues para ustedes tal vez no, entonces pues pregúntenme nomás. Bien, el 4 es el 24. El 24, a ver, vamos a ver, el 24 era... bueno, esto otra vez, ¿no? Esto, una forma difícil de resolver el 24 era pues dividiendo, ¿no? 1 dividido entre i, luego ese resultado sumarle 1, ¿no? Pero pues también podríamos hacer una suma de fracciones aquí, miren. Bueno, como habíamos explicado en clases, ¿no? Por eso los que ya han asistido a clases y demás deben estar aburridos. No voy a decir nada importante esta clase. El sábado van a ser las clases normales, ¿ya? Si es que si quieren salir los que ya saben. Bien, bueno, aquí estamos sumando fracciones, ¿no? Aquí es i más 1 sobre i más 1 sobre 1. Bueno, aquí podríamos sumar, ¿no? Sumando estas dos fracciones, vamos a tener que esto va a ser lo mismo que i más 1 sobre i, ¿no es cierto? Luego, bueno, aquí tengo que hacer extremos medios. Esto va a ser lo mismo que i más 1 sobre i más 1 sobre y más aquí, extremos medios. ¿Cómo va a ser esto? Aquí debajo del 1 se sobreentiende que hay un 1, entonces va a ser 1 por i, entonces aquí me va a quedar i sobre 1 por 1 más i, 1 más i. Listo, y ahora aquí otra vez sumar fracciones, luego otra vez extremos medios, luego otra vez sumar fracciones, luego otra vez extremos medios y luego finalmente otra vez sumar fracciones, ¿no? Entonces era el método más sencillito para resolver este ejercicio, ¿no? Entonces no estar haciendo división uno por uno, ¿no? Más fácil, pues sumar fracciones y demás, ¿no es cierto? Entonces, pues fácil, ¿no es cierto? Este i simplemente es una letra más, nada más, ¿no? Entonces, bueno, el 24 dice que su respuesta era 1 menos i. Entonces, a ver, vamos a ver, porque alguna vez el lazo tiene pues, errorcitos de typeo. Ahí está, el lazo 1 menos i. Sí, está bien. Bien, el sitio era el 24. Vamos a borrar todos. Bien, si hasta aquí tienen dudas, díganme nomás. El siguiente había sido el 29. Ah, que este es uno interesante. El 29, a ver, vamos a ver. El 29 dice, ahí está, ¿no? Sean tal, nos dan uno, dos, tres condiciones y ya nos da unas operaciones aquí, ¿no? Entonces, pues aquí lo único difícil eran las condiciones. Le escribiremos a un costadito. Nos dice Z1 conjugado es lo mismo que 2 Z3 conjugado más Z2. El otro nos dice Z2 es lo mismo que 1 menos i menos Z3. Y finalmente nos dice que Z3 más 1 menos i es lo mismo que 2 por 1 más i conjugado.
Bien, entonces, bueno, miren, aquí se nos ha formado un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Nosotros queríamos hallar Z1, Z2 y Z3. Hallando Z1, Z2 y Z3, pues los reemplazamos aquí abajo. Realizamos una serie de simplificaciones, ¿no es cierto? Y pues tenemos que llegar a este resultado, dice el libro. Ahorita vamos a ver. Bien, entonces fácil, bueno, no, lo que teníamos que hacer es resolver este sistema. Aquí miren de la ecuación, de esta ecuación, facilito está despejarse el Z3, ¿no? A ver, el Z3 conjugado va a ser lo mismo que este complejo lo voy a pasar al otro lado a sumar, este conjugado lo voy a conjugar. A ver, va a ser dos veces, el conjugado de uno más i es uno menos i, ¿no es cierto? Le cambia el signo a la parte imaginaria, esto va a pasar de estar menos uno menos i. Desarrollando aquí vamos a tener 2 menos uno 1 menos 2 más i, bueno, menos 2i más i es menos i, ¿no es cierto? A ver si no me estoy equivocando, menos 2i más i es, sí, menos i. Aquí tenemos 2 menos uno 1 ya. Este es Z3 conjugado. Este complejo es Z3 conjugado. Bien, pero yo no necesito Z3 conjugado. Bueno, en realidad, a ver aquí, no necesito, ¿no? Pero pues, entonces, ¿cómo hallo el Z3 original? Pues el Z3 original va a ser conjugar, miren esto, la conjugada de la conjugada. O sea, hay que volver a conjugar esto para hallar otra vez el Z3 original, ¿no es cierto? Pues eso ya es lógico. Entonces, conjugando otra vez este complejo, vamos a tener uno más i, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, hasta ahí está el Z3 y bastante facilito. Y listo, conociendo Z3 los reemplazamos aquí y hallamos Z2. Conociendo Z2 y Z3 los reemplazamos aquí y hallamos Z1 conjugado, lo volvemos a conjugar y pues hallamos Z1. Hallando Z1, Z2 y Z3 los reemplazamos aquí, desarrollamos sumas, restas y demás, pues como algebrita, ¿no? Álgebra bastante fácil. Y pues, bueno, simplemente era eso. Este ejercicio 29 dice que el resultado tenía que salirles menos 3 medios por 4 más i. Vamos a ver, menos 3 medios, 4 más i. Sí, está bien. Aquí está, ¿no? El Z3, 1 más i. El Z2 les tenía que salir menos 2i. El Z1 les tenía que salir 2 más 4i. Reemplazando el Z1, Z2 y Z3 en esto, todo esto que estaba ahí, pues desarrollando y demás, tendrían que salirles que todo este Z había sido menos 3 medios, 4 más i, ¿no? Entonces, bueno, otro ejercicio bastante fácil. Bueno, hasta aquí ya hemos visto 5 ejercicios. Tal vez hasta aquí haya dudas. Bien, gracias por confirmar si se entiende, ¿no? Entonces, si tienen dudas igual después de ver el video, ¿no? Mañana tempranito pueden preguntarme igual antes de su examen, ¿no? Bueno, antes de las 8:30 también, porque, bueno, les comento igual para los que vayan a ver el video, mañana voy a tratar de venir, bueno, de pasar por su examen. Ya tengo clases, ¿no? Entonces, hasta las 10, entonces de ahí puedo darle una pasada a ver su examen, ¿no? Entonces, de paso, aprovecho a ver con él, hablar con el Inge, ¿no? Pero bueno, eso simplemente es un comentario, no creo que les pueda ayudar porque pues creo que al Inge no le gusta que vaya, entonces simplemente voy a ir de pasada, ¿ya? Como comentario. Bien, el 6. El 6 de su práctica de complejos había sido el 45 de Lazo. Otro sencillito. A ver, vamos a ver. El 45 dice, bueno, tenemos dos complejos, Z1, Z2, calcular el módulo de Z1 más Z2. Bueno, podríamos dividir, ¿no? Podríamos dividir y después sumar complejos y hallar el módulo, ¿no? O si no, podríamos sumar fracciones. Miren, tengo Z1 y Z2 son fracciones. Podemos sumar esos dos, ¿no es cierto? Sumamos estos dos en la carita feliz, ¿no es cierto? Multiplicamos esto por esto, más esto por esto, y en el denominador entra esto por esto, ¿no? Entonces, bueno, sumas de fracciones. Y pues bueno, sobre esa fracción que ha quedado, pues le aplicamos el módulo, ¿no? Entonces, a ver, creo que así lo he hecho en las soluciones. A ver, vamos a ver un cachito. Este es el 45. Tiene que salir 1/6 de 2. Ah, aquí está. Miren, así como les iba diciendo. Z1, Z2, sumamos fracciones. Ahí están, miren, esto por esto, más esto por esto. Ahí están, ¿no es cierto? Ah, miren, 2 más i. Y aquí también es 2 más i, entonces 2 más i al cuadrado. Desarrollando aquí, miren, bastante facilito había salido. Arriba había quedado 5 nomás. Ah, entonces era mejor sumar fracciones primero antes que dividir, ¿no? Entonces, porque aquí, miren, nos ha quedado un 5. El módulo de 5 es pues 5 nomás, ¿no? Entonces, ya abajo nos ha quedado un producto. Y el módulo del producto es producto de módulos, o sea, se distribuye, ¿no es cierto? El módulo es distributivo con respecto al producto y con respecto al cociente. Entonces, pues bueno, esto era Z1 más Z2 y nos pedía el módulo de Z1 más Z2, entonces sacamos el módulo de eso. Y pues bueno, el módulo de 5 es 5 nomás.
Entonces aquí vamos a tener, ¿no? El módulo de 5 es 5 nomás. En el denominador va a ser el módulo de esto por el módulo de esto. El módulo de esto es raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 más 1, raíz de 10, ¿no? Raíz de 10. Raíz de 10. Por 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Por raíz de 5. Listo. Aquí, 10 es lo mismo que 2 por 5. Entonces aquí tengo 5. Bueno, esto es lo mismo que 5 sobre raíz de 2 por raíz de 5, porque 2 por 5 es 10, ¿no es cierto? Aquí tengo raíz de 5, entonces raíz de 5, aquí voy a tener raíz de 5 al cuadrado, entonces la raíz se va a ir, ¿no es cierto? Y va a quedar 5 nomás. El 5 de arriba con el 5 de abajo se simplifican y me queda 1 sobre raíz de 2. Y eso es la respuesta del libro y la respuesta que tenía que salir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, bastante fácil. Miren, este ejercicio son pues una línea, dos líneas, tres líneas máximo, ¿no? Entonces, pues bastante fácil, bastante metódico, no hay nada que pensar, simplemente actuar, ¿no? Porque es paso uno, paso dos, paso tres, no, no hay nada nuevo, no hay nada complicado. Bien, el 7 era el 46 del lazo. Esto lo hemos resuelto en clases. A ver, el 46, sí. Ven, nos dice, tenemos este número complejo. Pucha, qué difícil, ¿no? Tendríamos que multiplicar esto por esto. Luego el resultado de esto multiplicar por esto. Luego el resultado de eso hay que dividir entre todo esto. Pero antes de dividir entre todo esto hay que multiplicar esto por esto. Luego el resultado de eso hay que multiplicar por eso. Entonces, uno, dos, tres, cuatro multiplicaciones. Y una división más. Y después de eso, módulo más todavía, ¿no? Qué difícil, ¿no? Pero pues sabemos que el módulo del producto de Z1 por Z2, esto lo hemos demostrado en clases, ¿no? Esto es producto de módulos, módulo de Z1 por módulo de Z2. Y en el cociente pasa lo mismo. Z1 dividido entre Z2, si yo quiero el módulo de dos complejos, pues es la división de módulos igual, ¿no? Z1 sobre el módulo de Z2, o sea, se distribuye, ¿no es cierto? Entonces, pues miren, aquí yo le saco módulo a esto, pero aquí tengo producto, entonces va a ser el módulo de esto, por el módulo de esto, por el módulo de esto, y eso lo hemos hecho en clases, ¿no? Entonces, de igual manera, están en las soluciones. Vamos a ver. Aquí está, miren, he sacado el módulo de cada uno de los complejos. A este, a este, a este, a este, a este, a este, y pues sacar módulo es fácil, ¿no? Es Pitágoras, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, todo eso en raíz. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2, y todo eso en raíz, raíz de 2. Luego esto, raíz de 3 al cuadrado, pero ese es 3 nomás, más 1 va a ser 3 más 1, 4, raíz de 4, y así con los demás, ¿no es cierto? Entonces aquí nos ha quedado esto, simplificamos, raíz de 4 con raíz de 4 se va, raíz de 2 con raíz de 2 se va, raíz de 18 es lo mismo que 9 por 2, raíz de 9 es 3, 3 con 3 se va y nos queda raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, bastante facilito. Miren, esto en una línea entrado, ¿no? Por eso facilitos estos complejos. Esto ya es tarea 14. La tarea 14 nos decía el 50 A y B del lazo. A ver, nos dice el 50 A y B del lazo. ¿Qué nos dice? Expresar los siguientes números complejos en forma polar. Entonces, para expresar un número complejo en forma polar, siempre les recomiendo, les recomiendo primero, bueno, esto es por pasos, ¿no? Para expresar en forma polar, siempre tenemos que tener sí o sí en su forma binomial. El número complejo en su forma binómica. Binomial, ¿no? Binómica. Primer paso para llevar a la forma polar. Yo usualmente no me gusta hacer paso uno, paso 2, paso 3, porque eso es pues metódico, muy fácil, ¿no? Entonces ya cada uno verá qué pasos aplicar, pero pues yo le estoy dando los pasos que considero que son los más fáciles. Entonces, primero la forma binómica, pero ¿por qué? O sea, yo no me estoy inventando, ¿no? Necesitamos la forma binómica A más B, porque de esta forma binómica vamos a sacar el radio, o sea, el módulo del complejo Z, el módulo, pero el módulo igual lo puedo hallar en forma de cociente, en forma de producto, ¿no? Pero pues entonces, ¿por qué en forma binómica? Porque igual de la forma binómica vamos a sacar el argumento tita, ¿no? O sea, el ángulo tita, el argumento. Entonces, pues por eso, ¿no? Y el tita es pues el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no es cierto? Y a esto depende, hay que sumarle 180 o bien 180 o bien 360, depende en qué cuadrante esté, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, igual hemos visto, pero ¿por qué le sumamos 180? ¿Eso quién se ha inventado? No, pues no, nadie se ha inventado, simplemente que pues es análisis. A ver, haremos esto, es 2, nos va a quedar i por i es i cuadrado. I cuadrado es menos 1 por 2 menos 2. La parte real de este complejo del inciso A va a ser menos 2. Y la parte imaginaria va a ser más 2 raíz de 3i. Listo, ya lo tengo en su forma binómica. Entonces, ¿de qué necesito el radio? El radio es bastante fácil, es el módulo, ¿no es cierto? Entonces, el radio es el módulo del complejo z y este es el cuadrado, ¿no es cierto? El primero al cuadrado,
4 más 4 por 3. De aquí factorizo el 4, saco raíz de 4 y me queda 2 por 1 más 3 es 4. Y esto, otra vez 2. A ver, raíz de esto tendría que ser 1 más 3, 4, 2 por 2, 4. Sí, está bien. Entonces, el radio de esto había sido 2 por raíz de 4, que esto es lo mismo que 4. Listo, entonces, sí, no, miren aquí, 3 por 4, 12, más 4, 16, raíz de 16 es 4. Bien, hasta ahí ya tenemos el radio, pero ya ahora el tita, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos el tita? ¿No? Entonces, siempre es bueno graficarse, por lo menos, no a escala siempre, ¿no? Pero por lo menos un bosquejo, háganse. Esto va a ser la parte real y esto va a ser la parte imaginaria. Entonces, dice que en los reales es negativo, entonces ahí, menos 2. En los imaginarios es positivo. Ahí, 2 raíz de 3. Ni siquiera esta escala, ¿no? Entonces, más o menos así va a ser este complejo, ¿no? Pasa por el origen. Ahí. Entonces, su ángulo va a ser este, ¿no? Este va a ser el tita. Pero nosotros cuando metamos el tita igual al arco tangente de... A ver, lo haremos mejorcito el gráfico, ya que estamos grabando. A ver, vamos a ver. Un poco mejor. Ahí va a ser los imaginarios. Aquí va a ser los reales. Aquí los imaginarios. Bueno, aburrido, ¿no? Aquí el menos 2, aquí el 2 raíz de 3. El complejo va a estar, dice, ahí. ¿Y cuál va a ser el ángulo? Pues este. Ya. Ahora, cuando yo meta el arco tangente de 2 es raíz de 3, la parte imaginaria, sobre la parte real, menos 2, me va a botar este ángulo de aquí, la calculadora, o bueno, no la calculadora, no podemos utilizar calculadora en el examen, entonces tenemos que aplicar siempre ángulos notables, ¿no? Pero pues si metiésemos a la calculadora nos bota este ángulo, ¿no? Nos bota este ángulo y pues si hacemos por ángulos notables igual tal vez podríamos calcular este ángulo, ¿no? Pero nosotros no necesitamos este, necesitamos, y además nos va a botar negativo. A ver, meteremos a la calculadora de, bueno, ahorita para no estar haciendo paso por paso esto de los ángulos notables, ¿no? A ver, el arco tangente de raíz de 3 negativo. De negativo raíz de 3 dice que sale negativo 60 grados, ¿no? Entonces, miren, la calculadora, este arco tangente me está botando este ángulo negativo, porque siempre partimos de este eje de este eje horizontal, ¿no es cierto? Hacia abajo va a ser negativo y hacia arriba va a ser positivo los ángulos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos bota negativo 60 grados, pero yo no quiero este ángulo de rojo, yo quiero este ángulo de azul, entonces pues le tengo que sumar 180 grados a todo esto. O sea, si yo tengo todo esto 180 grados y le resto este negativo 60 grados, o sea, pues le sumo, ¿no? Porque aquí es negativo, entonces pues me va a quedar este angulito de azul, ¿no es cierto? Entonces por eso que se le suma 180 grados. Como esto ya de por sí nos bota negativo 60 y vamos a tener más 180 grados, pues el argumento de esto al final va a ser 120 grados. Y este sí es el ángulo de color celeste que necesitamos. Este es el verdadero argumento de este número complejo, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, para ángulos notables, pues sabemos, ¿no es cierto? Los más interesantes, los que son más difíciles de acordarse son el ángulo de 30 grados, 45 grados y 60 grados, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es seno, esto igual lo hemos hecho en clases, seno, coseno. Entonces, pues tenemos que poner, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 3, 2, 1, ¿no es cierto? Toditos sobre 2. Y sacamos raíz cuadrada en los numeradores de cada uno. Y listo, ya tenemos el, los ángulos notables, ¿no? Miren, seno de 30 había sido un medio, seno de 45 había sido raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Y pues si quiero la tangente, pues sabemos que la tangente es lo mismo que seno sobre coseno, entonces hay que dividir esto, dividir entre esto, nos va a dar, a ver, 1 sobre raíz de 3. Esto nos va a dar 1 y esto nos va a dar raíz de 3. Y listo, ¿no es cierto? Entonces, pues según eso hay que ir viendo a ver qué tal sale, qué tal va cada cosa, ¿no? Cada detalle. Listo, entonces, pues según eso hay que ir hallando el argumento y demás. Entonces, para este número complejo del inciso A hemos hallado que el radio vale 4 y el argumento vale 120. Entonces, su forma polar de esto sería radio por coseno, bueno, sí, coseno del argumento, 120 grados más y veces el seno del mismo argumento, 120 grados. Y listo, 4 por 120. Entonces, a ver, vamos a ver en las soluciones. 50, inciso A.
50 inciso A, aquí está. ¿No es cierto? Aquí está. 4 por coseno de 120 por, a ver, no se ve, ¿no? A ver, vamos a subir un poquito. Aquí está, miren. Estoy señalando 4 por coseno de 120 por y seno de 120. Y listo, aquí. Este otro número complejo, pues hay que dividir y pues hay que expresarlo siempre en su forma binómica. Luego de esto, ahora sí, otra vez, radio y argumento, ¿no? Ángulo. Entonces, pues los mismos pasos que hemos hecho para el inciso A, solamente que esto va a estar en el tercer cuadrante. Igual, cuando esté en el tercer cuadrante sabemos, ¿no es cierto? Entonces, así tenemos una formulita, ¿no? No es una formulita, es una simple deducción. Entonces, cuando esté en el primer cuadrante, el ángulo tita está ok, el que nosotros calculemos. Siempre hay que graficarse por eso, ¿no? Hay que graficarse lo más a escala posible y pues tal vez con un transportador podríamos ayudarnos a verificar si hemos calculado bien el ángulo, ¿no? Entonces, bueno, y si tenemos aquí hay que sumarle 180 grados, y si tenemos aquí hay que sumarle 180 grados, y si tenemos aquí hay que sumarle 360 grados, ¿no? Entonces, bueno, es la formulita que tenemos, pero esto si usamos calculadora, ¿no? En realidad en el examen, como no nos permiten calculadora, pues lo más fácil es graficarse, ver más o menos con una reglita o más o menos al tanteo, más o menos cómo va a ser el ángulo. ¿Será 60 grados? ¿Será 30 grados? ¿45 grados? ¿No? Entonces, o más de esos, ¿no? ¿Cuántos grados serán? Pero pues siempre podemos hacer un tanteo, ¿no? Entonces, pues bueno, según ese tanteo hay que ir viendo qué cálculo aplicábamos, qué arco tangente calculábamos, si vamos a poner negativo, si vamos a poner positivo y demás, ¿no? Entonces, necesito ya después por práctica. Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer para llevar un complejo a su forma polar. Y esto es base para resolver los siguientes ejercicios. Entonces, hasta aquí, pausa el video. Bien, me dirán, pero usted lo ha hecho con calculadora, ¿no? Entonces, miren, ¿qué tal si lo hubiese hecho a mano? Aquí el tita, lo haremos aquí abajito, ¿ya? Tita es el arco tangente de, miren, aquí este 2 con este 2 se simplifican y me queda negativo raíz de 3, ¿no es cierto? Negativo raíz de 3. Listo, entonces miren, aquí tenemos un negativo, pero en nuestra tablita de ángulos notables no tenemos, no tenemos negativo raíz de 3. Directamente tenemos raíz de 3, ¿no? Entonces, por eso es lo que siempre les digo, el grafiquito ayuda. Entonces, miren, cuando nos habla de raíz de 3, pues más o menos que pues ya tengo raíz de 3, pero de mí es negativo, ¿no? Pero yo tengo el positivo, entonces igual va a ser 60 grados, ¿no? Bueno, hay que hacer siempre esa aproximación según el gráfico, pues siempre hay que hacer el grafiquito lo más a escala posible. Entonces, miren, ¿qué tal en la cabeza hay que pensar, ¿no? Hay que pensar el arco tangente de raíz de 3 positivo será lo mismo que el arco tangente, bueno, a ver, arco tangente de negativo raíz de 3 serán lo mismo, pues bueno, a ver, según el gráfico, el arco tangente de raíz de 3 es 60 grados, dice, ¿no? Bien, entonces este ángulo de azul será 60 grados, pues no, entonces el arco tangente de negativo raíz de 3 pues seguramente me está botando este otro ángulo hacia abajo, ¿no? Entonces, pues ese es el análisis que hay que hacer. Y es así de donde pues, podemos sacar que el arco tangente de negativo raíz de 3 es negativo 60 grados. ¿Ya? Esto es un análisis ya por gráfico, de análisis, ¿no? Un análisis, como dice su nombre. Pero en realidad hay pues propiedades que a ver, se los voy a escribir, pero pues tampoco es necesario que se las sepan. A ver, hay unas propiedades de senos y cosenos que nos dice que el seno de cualquier ángulo negativo, digamos, seno de un ángulo eh, negativo eh, alfa, digamos. Esto dice que es lo mismo que negativo seno de alfa. El negativo sale, ¿ya? ¿Y qué tal si yo tuviese coseno de ese negativo alfa? Entonces esto va a ser lo mismo que coseno nomás, o sea, el ángulo se lo come este coseno, o sea, no le interesa el valorcito de este. Entonces es coseno de alfa nomás. Bien, entonces estas propiedades pues podrían saberse, ¿no? Para hallar el arco tangentes y demás, ¿no? Pero pues bueno, yo siempre me agrío con el gráfico, considero que es más analítico y más fácil, ¿no? En vez de estar aplicando estas formas. Como comentario, esta fórmula es la que tenían que utilizar para demostrar que, bueno, una de las tareas de su práctica era demostrar que el seno y el coseno se pueden expresar en función a números imaginarios. No, a ver, puedo buscar, tal vez lo tengo aquí abierto, vamos a ver, denme un momento. Bueno, a ver, voy a borrar todos los dibujos ya, hasta aquí, pausa el video. Bien, les iba diciendo, ¿no? Que pues una de las propiedades de los senos y cosenos que había que utilizar es que el seno sí considera el ángulo, pero el coseno se lo come, ¿no? Entonces, a ver, aquí veremos. Vamos a borrar esto. Miren, aquí el 6 de su práctica. Bueno. No, pues siguen resolviendo, ¿no? Bueno, no lo podemos resolver. Pero como indicio para este ejercicio 6
tenían que usar esa propiedad que les digo, que el seno de un ángulo negativo alfa es lo mismo que negativo seno de alfa. Y el coseno de un ángulo negativo alfa es lo mismo que coseno nomás, y así negativo, coseno de alfa. Es una propiedad que se cumple y pues usando esa propiedad podían demostrar estas dos identidades. El ejercicio 6, ¿no? Pero pues bueno, ya se los dejo a ustedes porque pues pueden seguir presentando hasta las 10. ¿No? Entonces, bueno, simplemente eso como en comentario, creo que me estoy aburriendo. A ver, vamos a seguir, un poco más de ánimos. Vamos a pasar a otra vez los PDFs en estos 2 minutos que nos quedan, ¿ya? Bien, seguiremos. Entonces, cito nomás, ¿no? La parte de llevar a la forma polar, pues, bueno, metódico. Primero radio, luego ángulo. Y ese ángulo, pues tenemos que analizar bien cómo va a ser el ángulo. Por eso siempre hay que hacerse un grafiquito lo más a escala posible. Ya, entonces, bueno, simplemente eso, ¿no? Bien, entonces era el 50A y B. Aquí están las soluciones. El 50A dice que salía cos cis 120. Y el B era cis 210. A ver, las respuestas del libro no nos da el libro respuestas. Entonces, pues aquí están las respuestas, ¿no? El A tenía que salirles 4 por cis de 120. Y el B tenía que salirles 1 por cis de 210. Digo cis porque inmediatamente digo coseno y seno, ¿no? C y S, cis. Y el ángulo es 120. Listo, entonces ese no más. Bien, el ejercicio 54 nos daba multiplicación en forma polar. Para multiplicar dos números en forma polar, simplemente hay que sumar los argumentos y los radios se multiplican tal y cual. Aquí era 4 y este radio de aquí está 1, se sobreentiende, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí pasa el video.